Muy buenas noches. A 8 días exactos de que los colombianos acudan a las urnas en una de las más difíciles, polémicas campañas políticas que se recuerden en Colombia, los dos candidatos que están en disputa mantienen un empate técnico. El país está a la expectativa de lo que pueda pasar en esta última semana, en estos últimos días. Y por eso hoy, como siempre, cumplimos esta infaltable cita con ustedes para analizar los resultados de la encuesta Inbamer, que fue contratada también, como siempre, por Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador. También me acompaña, como siempre, nuestros compañeros socios, Néstor Morales, director de Mañanas Blue. Buenas noches. Juan Roberto, buenas noches. ¿Qué hacemos con este empate técnico? Vamos a ver, Juan Roberto, una fotografía en donde aparece ganando Rodolfo Hernández apenas por un punto porcentual, pero hay varios deslizamientos que son importantes, que explican mucho lo que está pasando y lo que podría pasar en esta última semana. Por ejemplo, los jóvenes que en la última encuesta estaban yéndose hacia Rodolfo, le están regresando a Gustavo Petro. Devolviendo. Y los mayores de edad que habían estado con Fico Gutiérrez están acompañando, y ahí hay un traslado de fuerzas, están acompañando ahora con mayor vigor los mayores, que son más votantes, a Rodolfo Hernández. Que podría un poco explicarlo, ya lo veremos a continuación, los números. María Alejandra Villamizar, compañera de Noticias Caracol, buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. Pues estamos en un punto en donde, por supuesto, como todos lo sabemos, cualquier cosa puede pasar. Un detalle interesante de este empate técnico que presenta la encuesta es que lo que se vio el domingo 29 de mayo, esa votación que le hizo a Rodolfo Hernández pasar a la segunda vuelta, no pareciera, digamos, reflejarse justamente en una gran mayoría de votos endosados de parte de Federico Gutiérrez. Este empate aparentemente va a dejar a muy pocos votos esta diferencia, y por eso estamos viendo una campaña como la que tenemos hoy en día. El cabeza a cabeza. Álvaro Forero Tascón es columnista del Espectador, también panelista de Blue Radio y analista de Noticias Caracol. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. Pues el resultado de la encuesta es muy claro, que no está nada claro. Y es un mensaje de prevención para el electorado, porque una votación muy ajustada genera un país dividido, muchos problemas de gobernabilidad. Para las democracias no es bueno no tener un mensaje claro, tiende hacia la inestabilidad, que no ha sido una característica de la política colombiana, pero ahora que en el Congreso tampoco hay mayorías tan claras, puede indicar que Colombia se acerque a esas inestabilidades del continente. Por eso lo que dice la encuesta es que hay que salir a votar para que haya un mandato claro. Bueno, y para hablar de ese mandato claro y de los números, también saludamos a Martín Orozco, que es el gerente de la firma Inbamer. Martín, buenas noches, gracias por estar de nuevo con nosotros. Y arranquemos de inmediato con números. Uno muy interesante, y es la participación de los encuestados, la gente que dice que definitivamente va a votar. Buenas noches. Juan Roberto, buenas noches. Esta encuesta fue realizada entre el 3 y el 7 de junio para aclarar que no incluye el efecto que pudo haber tenido los escándalos de los últimos días. El efecto de los famosos petrovideos. Sí, y se lo aclaro porque justo en la encuesta nos marcaba un 62% de personas que decían que definitivamente van a votar, que son los que tenemos en cuenta para los resultados de intención de voto por cada candidato. Y esa aclaración la hago justamente porque ese tipo de escándalos podría llegar a desestimular la intención de salir a votar, y podríamos estar hablando no de 24 millones de votos como esta cifra del 62% nos dice, sino tal vez una cifra parecida a lo que hubo en primera vuelta, que fue un poco más de 21 millones de votos. Y ahí viene el primer análisis, Néstor, María Alejandra y Álvaro. Antes de entrar en el dato puntual de intención de voto, el escándalo de los videos, ¿qué tanto puede afectar este resultado? Que, como dice Martín, pues se tomó la muestra justo el día antes de que se conocieran los famosos videos. No lo vamos a saber, Juan Roberto, y cualquier cosa que digamos aquí va a ser estrictamente especulativa. Yo sospecho que si a Petro no lo tocó el tema de las bolsas de dinero, no creo, esta es mi sensación, no creo que lo vaya a tocar el tema de esta semana. No creo que ningún votante de Petro diga, ya dejo de votar porque el señor Roy Barreras o no sé qué. Claro que ha sido un elemento de campaña y claro que son instrumentos políticos, pero vamos a ver más adelante cómo se mueven los desfavorables de los dos candidatos. El desfavorable de Rodolfo Hernández está mucho más tocado hoy. Pasa el desfavorable, si me puedo anticipar, de 14% en su imagen a 32%, es decir, se duplica el desfavorable.
Gustavo Petro ha estado siempre, desde hace mucho tiempo, no desde hace semanas, mantiene sus números en ese tema. Así que la imagen de Gustavo Petro, en su momento como la de Álvaro Uribe, a mí me parece que es intocable, no se alcanza a rasguñar por el efecto. Néstor habla de ese efecto teflón. María Alejandra, ¿qué tanto puede afectar a este escenario de la gente que va a salir a votar según la encuesta? El escenario es tan confuso que va a crecer, como estamos viendo, el voto en blanco. Puede ser también que crezca la abstención, como lo está diciendo mejor ni voy. Martín, mejor yo no voto. Hay mucha confusión porque además en estas 2 semanas estos petrovideos, como ustedes los llaman, creo que van a ser solamente una de las piezas que vamos a ver durante estos días de remate final de la campaña. Se están jugando voto a voto y esto obviamente en las campañas de este nivel a este punto, pues es lo que está a la orden del día en cada una de las estrategias de campaña. Faltan muchas cosas, muchas filtraciones, muchas grabaciones, muchos escándalos, muchos titulares que armen escándalo justamente por la campaña y habrá que ver en esta confusión el ciudadano obviamente qué camino toma, votar en blanco o definitivamente apoyar al candidato. Y para rematar, algunas personas están, pues obviamente, viendo y conociendo a Rodolfo Hernández. Creo que Rodolfo Hernández, antes de este momento final que lo llevó a segunda vuelta, pues era un personaje bastante todavía desconocido para un porcentaje importante. Si bien venía en ascenso su nivel de conocimiento, se están haciendo una imagen ahora de lo que conocen desde hace 2 semanas para acá. Y ahí están estableciendo entonces cómo lo califican, ¿no? Si les gusta, si no les gusta. Y justamente en una semana y en el momento de poner el voto, creo que ahí va a ser el definitivo. Sí, Álvaro y Martín, vamos avanzando ya Martín con el dato puntual de la intención de voto y mientras vemos ese dato arranco con Álvaro para ver primero ese resultado y cómo se puede traducir en el cambio de esa fotografía. Martín, adelante. Sí, digamos que hoy en día tenemos 48.2% para Rodolfo Hernández, 47.2% para Gustavo Petro. Eso significa que están en empate técnico, ya que el margen de error de la encuesta es del 2.7%, lo cual significa pues que cualquiera de los 2 candidatos podría ganar si las elecciones fueran hoy. ¿Y por qué recalco si fueran hoy? Porque falta una semana. No se puede medir en esta última semana ni publicar encuestas y digamos vamos a estar un poco ciegos frente a los movimientos que se puedan dar. Vamos a ver el comparado, Martín, sí, para precisamente ver la evolución de las 3 últimas encuestas que hemos hecho. Perfecto, entonces comparado con abril, mayo y junio, que es esta última, en abril Rodolfo Hernández tenía 40.6%, en mayo 47.4%, y ahorita en junio 48.2%. Y Gustavo Petro en abril tenía 56%, en mayo 50% y en junio 47.2%, lo que quiere decir que el candidato Rodolfo Hernández va en sentido ascendente y el candidato Gustavo Petro decrece con respecto a las últimas 2 mediciones. Álvaro, frente a estas 2 tendencias, y ya viendo la fotografía final, una semana de las elecciones, esta que toma la encuesta Inbamer, más allá de hablar del empate técnico, de lo que va a definir las 2 tendencias que indican, tanto la de Petro bajando como la de Rodolfo subiendo. Pues aparentemente que uno va mejor que el otro, pero la realidad no es esa porque el resultado final es un empate. Lo que muestra esto es a los estrategas que la estrategia que están siguiendo en los últimos días no está funcionando porque no le está permitiendo a ninguno de los candidatos sacarle ventaja importante al otro. Y que si continúan así, pues no van a lograr mejores resultados. Estas encuestas deberían indicar que la estrategia de los candidatos cambie. Hemos tenido una campaña que se podría denominar de corte populista, donde lo que se busca es deslegitimar al otro, no se habla de propuestas, lo que se trata es de generar emociones negativas, no cautivar nuevos sectores, sino tumbarle electores al otro, y eso no les está funcionando a los candidatos. Entonces, podría ser que veamos que la campaña mejore un poco en la última semana. Sí, Néstor y María Alejandra, aquí el tema de este empate técnico, Álvaro habla de un estancamiento de uno y otro. En ese sentido, los factores que van a hacer que se desestanquen, que puedan moverse para un lado o para el otro, viendo estos comparativos. Perdóneme, una diferencia. Yo no creo que haya estancamiento en Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández hace 2 semanas
exactamente hoy hace 2 semanas, sacó 6 millones de votos con el 28% de la votación. Hoy tiene el 48. Está subiendo los 21 puntos. Fico Gutiérrez sacó 21. Si usted suma 28 más 21, ahí está el porcentaje que tiene Rodolfo Hernández, que básicamente es lo de él más todo el antipetrismo que tenía Fico Gutiérrez. Décimas más, décimas menos. Yo no veo ahí ningún estancamiento. Gustavo Petro está creciendo, tampoco lo veo estancado. Yo no sé si están llegando al techo. Esta es una campaña. Esa es otra cosa. Sí, es una campaña en general en donde se va a definir por cuenta de los miedos y las prevenciones que genera el contrario. Usted ve a la gente de Petro, que Petro nos produce susto, nos produce pánico por esto. Que Rodolfo Hernández nos produce susto y pánico por eso. Yo creo que es una campaña esta, a diferencia de unos de las anteriores, en donde usted va a votar muy en contra de, no en favor de. Por el miedo a. Entonces, a ver cuál de los dos candidatos le produce más susto. Yo creo que ese tema va a ser determinante y por eso tan importante en estos momentos de definición, porque ninguno de los dos va a llegar, está llegando con estas cifras que tenemos, a los 10 millones de votos. Suponiendo que vamos a tener una votación de 20, ninguno llega a 10 millones de votos. Sí. Y por eso es que la semana última va a ser tan definitiva, porque se puede inclinar por pequeños detalles. Sí, y ahí, María Alejandra, viene otra vez lo mismo, partido del país. Partido totalmente. Usted dice qué significan estos candidatos, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar? Y para entender esa división. Hay una muestra de la encuesta que podríamos eventualmente pues acercar a qué pasó con los votos, por ejemplo, del centro. Y si la votación de Rodolfo Hernández está inclinada o no a recibir el centro o a recibir más la derecha. Y aquí es claramente donde se nota que entre mayo y junio, o sea, entre la encuesta anterior a las elecciones del 29 y ahora esta que estamos comentando hoy, pues en la derecha la intención de voto para Rodolfo Hernández sube de 65% a 73.8%, es decir, se caracteriza mucho más, recibe ese voto de la derecha con mucho más fuerza. En cambio, en el caso de Gustavo Petro, el centro pasa de 45 a 40. Es decir, hay baja en la intención de voto de quienes se consideran de centro y por supuesto en la izquierda se consolida de un 84% Gustavo Petro a un 91.9%. Es decir, claramente volvemos a estar en un escenario de izquierda y de derecha, ideológicamente, sea lo que sea que la gente interprete esto. Sí, y para esa interpretación veamos ahora otra, Martín, los escenarios por regiones. Veámoslo por regiones y empecemos con Bogotá, porque quisiera que nos ayudaran nuestros compañeros, nuestros invitados, a entender lo que pasa en radio el viernes, en Blue Radio. Néstor y Martín hablaban de que casi cada región es un país muy distinto. Arranquemos con este primer país que se llama Bogotá. Sí, son 5 países prácticamente. En Bogotá lidera Gustavo Petro con 57.7%, Rodolfo Hernández tiene el 38.8%, es una zona que se mantiene muy estable con respecto a los números que teníamos en mayo, que eran muy parecidos, solo cambian unos decimales y digamos se consolida como una zona donde el favoritismo está en Gustavo Petro. Néstor, Bogotá. En Bogotá creo, Juan Roberto, que las cartas están totalmente jugadas. Bogotá es un país... ¿no cree que no hay variación? No, Bogotá es un país, para utilizar sus términos, de izquierda. Es un país en donde el voto de opinión es muy sólido y es un voto muy independiente. Y es una ciudad que yo creo que tomó ya la decisión. De todas las localidades que tiene Bogotá, de las 20, en 18, salvo 2 del norte, que son Chapinero y Usaquén, gana Gustavo Petro. Por eso es que el voto de Petro en Bogotá no se ha movido desde hace mucho rato en las encuestas. Y Rodolfo Hernández tampoco se ha movido. Rodolfo Hernández está en lo que está en Bogotá, que es el 38%. Y ahí, María Alejandra, el tema es que en Bogotá el 70% de la gente en la encuesta dijo, vamos a votar. Sí, pareciera muy definido en Bogotá. Y parece muy alto, ¿no? De todas maneras, un 70% comparado con el porcentaje de abstención en el país. Bogotá está, según volcada a votar. Hay que esperar si esta semana ese incentivo por votar se mantiene o si decrece. Puede ser que haya justamente un momento en el que la gente diga, bueno, yo quizá en esto no voy a participar. Si se mantiene ese 70%, pues por supuesto, Bogotá es la votación más importante y va a ser fundamental para Gustavo Petro, sobre todo, porque el crecimiento de Rodolfo Hernández lo está buscando, yo creo que en otro tipo, en otra región y en otro tipo, digamos, de personas que son pues las que nos caracterizan un poco esta capital
capital de la República, que como dice Néstor, no solamente es de izquierda, es que es rebelde. Entonces suele votar, a la hora de votar con rebeldía, de una manera bastante incierta. Bueno, fue alcalde de Bogotá. Eso iba a decirle yo, fue alcalde de Bogotá. Sí, y eso también podría explicar en parte que mucha gente pues diga que vota por él. María Alejandra habla de las otras regiones y en dónde podría buscar los votos Rodolfo Hernández. Veamos lo que pasa en Caribe, Martín. En la zona Caribe, Gustavo Petro tiene el 57.9%, Rodolfo Hernández el 41.5%, y es una región en donde Rodolfo Hernández logra recortarle unos puntos a Gustavo Petro. Estamos hablando alrededor de 6 puntos que recorta o crece Rodolfo Hernández, y esos mismos puntos decrece Gustavo Petro. Sí. Álvaro, tal vez una cosa puntual sobre el tema Caribe. Ahí María Alejandra decía, hay sitios donde en esta última semana se pueden pelear votos. ¿Ahí los puede pelear Rodolfo Hernández o el mismo Gustavo Petro? Pues Rodolfo Hernández muestra un crecimiento ahí importante, es donde crece realmente. La pregunta es cuánta de esa participación anunciada se va a reflejar en votos. Porque en esa zona del Caribe es más difícil que coincida el número de la participación en las encuestas con la realidad. Muy bien, veamos la siguiente, que es Centro Oriente. Esta, Martín, recordemos, es la que representa los departamentos de los Santanderes, Boyacá. ¿Qué me falta ahí? ¿Llanos Orientales, tal vez? Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima. Es una región bastante grande en términos poblacionales, por tanto, pues representa mucho en número de votos, y ahí Rodolfo Hernández tiene el 64.3%, Gustavo Petro tiene el 30.2%, y es una región en donde Rodolfo Hernández pierde casi 5 puntos que se van. Un punto para Gustavo Petro y los otros 4 puntos para el voto en blanco. Sí, pero igual, Néstor, aquí lo que queda claro es que, pues, así como es de imbatible en Bogotá Gustavo Petro, es imbatible Rodolfo Hernández en la zona donde él fue alcalde de Bucaramanga. Y para efectos de votación, esta zona centro-oriental es más grande que Bogotá. Es decir, al final de cual uno coge los mapas y están empatados, pero hay unas zonas en donde gana uno y gana otro. Le iba a decir sobre la zona centro-oriental, Juan Roberto, si usted coge los departamentos, es paliza total de Rodolfo Hernández, salvo el escenario muy atípico de Bogotá, que está en la misma zona. Que está metido en la mitad. Que está en la mitad, pero Rodolfo Hernández aquí está perdiendo unos puntos que se están yendo hacia el voto en blanco. Sí, que ahí por ejemplo, María Alejandra, sube el voto en blanco en esta región centro-oriental. Y es importante también allí la diferencia del voto urbano y del voto rural, porque justamente en esta zona, donde hay unos departamentos que tienen una naturaleza pues de zonas rurales muy amplias, de muchos municipios pequeños, Boyacá, por ejemplo, todas estas zonas están apoyando mayoritariamente, según esta encuesta y según estas cifras, a Rodolfo Hernández. Se cambia un poco la tendencia de ese apoyo de las zonas rurales que podría tener Gustavo Petro, y aquí aumenta el apoyo a Rodolfo Hernández. Ahora, los Santanderes, etcétera, están siendo parte justamente, y eso lo podemos ver en estos días, de la estrategia de Gustavo Petro, tratando, ¿no?, de llegar a esas zonas. A las zonas donde le va mejor a Hay Rodolfo. que decir una cosa, es la frontera, por ejemplo, ¿no?, la frontera con Venezuela, y ahí en la frontera con Venezuela también Gustavo Petro y su propuesta genera mucha resistencia por todo lo que se ha mencionado alrededor de lo que pueda significar Venezuela en un eventual gobierno. Entonces ahí hay algunas cosas que ya venían de atrás, y que pues Hernández viene, por supuesto, a ponerle el tono santandereano a la cosa, y les gusta. El tono santandereano, Néstor. Entre más rural es el voto, más rodolfista. Y entre el más voto urbano, más urbano es más petrista. Esa es una buena radiografía. A ese dato, en la zona rural, que es un poco más de 20% del electorado, Rodolfo Hernández le toma 15 puntos de ventaja a Gustavo Petro, mientras que en la zona urbana Gustavo Petro le tiene 3 puntos de ventaja a Rodolfo Hernández. Y de una vez me quedo con usted, Martín, para que veamos lo que pasa en la zona cafetera, que incluye Antioquia. En la zona cafetera, que es Antioquia más los 3 departamentos del eje cafetero, Rodolfo Hernández está arriba con 59.4% y Gustavo Petro con 34.6%, que quiere decir 5 puntos más que la medición anterior para Rodolfo Hernández y 5 puntos menos para Gustavo Petro. Álvaro, aquí el tema pasa mucho por el sedazo de la derrota de Federico Gutiérrez. Usted hablaba al comienzo del programa de que a Rodolfo Hernández se le trasladaron, si uno mira los números, en buena medida, y Néstor también lo mencionaba, los votos de quienes optaron en primera vuelta por el candidato de la centro derecha. Aquí es donde Rodolfo Hernández tiene un mayor potencial de crecimiento, porque esos votantes
están desanimados, pero podrían inclinarse por él aquellos que tienen tendencia hacia Fico Gutiérrez. Claro, y además súmele una cosa, Néstor y María Alejandra, y es que es la región, María Alejandra lo mencionó al comienzo, donde a los encuestados aseguran donde menos quieren ir a votar el próximo domingo, es decir, el 53%, frente al 70% de Bogotá, Centro Oriente y 64% del Caribe. Hay otro ingrediente, Juan Roberto, a modo de anécdota, y es que es en esta misma zona cafetera en donde más se cae la imagen del presidente Duque. Casi 25 puntos. A mí me parece que hay alguna relación. ¿Cuál puede ser? Que es el desprestigio del gobierno allí o el crecimiento de la cifra desfavorable contra el presidente Duque tiene que ver con la derrota de Fico Gutiérrez, como si estuviesen castigando, cobrándole al gobierno la derrota de Fico Gutiérrez. Y también se quedaron sin candidato. Es decir, hay un sentimiento de identidad. De orfandad política. De identidad regional, ¿no? Yo creo que en esto, por supuesto, la presencia de Fico Gutiérrez en la campaña hacía, y de hecho, por ejemplo, en el mapa político que vimos el 29 de mayo quedó clarísimo que Antioquia apoyaba a Federico Gutiérrez y están un poco perdidos, tristes, aburridos en una parte del país, justamente pues porque no encuentran tampoco una relación, independientemente de que sientan un antipetrismo, por ejemplo, uno podría decir que puede ser así, no sienten tampoco esa empatía, ¿no? De ese sentido de pertenencia que quizá le generaba ese otro candidato y por tanto pues están definiendo el voto. Yo creo que todavía mucha gente está empatando su emoción con el voto por Rodolfo Hernández. Y como dice Álvaro, sin duda será clave para definirlo el próximo domingo, esta región cafetera. Y cerramos con la región suroccidental, Martín. Sí, Gustavo Petro en el suroccidente sigue liderando con los mismos números o muy parecidos que en mayo, tiene el 65.1% y Rodolfo Hernández tiene el 27.6%, que significan unos 4 puntos menos que en la medición anterior, que se van casi todos para el voto en blanco. Sí, porque Gustavo Petro mantiene ahí esa diferencia. Sobre este tema, ya tal vez me quedo con la frase suya, Néstor, antes de la pausa, y es que entre más rural el voto, es más por Rodolfo, y entre más en las ciudades es por Gustavo Petro. La región pacífica en donde estuvo Rodolfo Hernández esta semana, Juan Roberto, es una región conquistada desde hace tiempo por Gustavo Petro. Creo que allí, como en el caso de Bogotá, allí Rodolfo Hernández no va a tener muchas posibilidades de moverse ni de transformar las tendencias. Bueno, sobre tendencias, sobre estrategia, sobre qué va a pasar, digamos, con un tema que mencionaba Néstor al comienzo de favorabilidad, hablaremos en instantes después de la pausa. Estamos de regreso en el análisis de la encuesta Inbamer que se realiza para Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador. Antes de la pausa hablábamos de intención de voto, participación, el comparativo y la intención de voto en las diferentes regiones del país de Colombia. En los 5 países, como lo hemos calificado, en cada zona, pues la votación muestra no solamente una intención diferente, sino también unas realidades bien distintas. Ahora vamos a ver en el cierre de este especial de Noticias Caracol los datos, Martín, por edades. Claro, en el rango de edad de 18 a 24 años, Gustavo Petro tiene 68.4%, venía de 58.2%, es decir, crece alrededor de 10 puntos, y Rodolfo Hernández está en 30.6% y viene de 40.8%, que significa una pérdida de 10 puntos también, que es lo mismo que gana Gustavo Petro. Álvaro y Néstor y María Alejandra, ¿qué pudo haber hecho que los jóvenes que estaban tan animados, según los números de la anterior encuesta con Rodolfo, en esta estén tan desanimados? Rodolfo tuvo una caída de 10 puntos entre los más jóvenes y Petro de 12 puntos entre los mayores. Entonces, ahí hay razones ideológicas, del manejo de la campaña, pero es el factor que cambia, porque los factores regionales, por ejemplo, no se mueven mucho. Sí. Ahí es donde está el punto. Si esas tendencias siguen, si Rodolfo sigue cayendo entre jóvenes o Petro entre mayores, lo único que los podría salvar es un cambio en la participación. Entonces, yo creo que los estrategas de campaña se van a enfocar fundamentalmente ahí. Y los jóvenes y los mayores son muy sensibles a los temas. Los mayores porque siempre salen a votar, los jóvenes que hay que emocionarlos con propuestas. Y parecería que están cansados de
el estilo de campaña que ha habido hasta ahora. Néstor, el tema de los jóvenes puntualmente. Juan Roberto, que estaban tan animados la vez pasada. Sí, Rodolfo Hernández, que debe estarnos viendo en este momento desde su sillón en pie de cuesta, tiene que estarse preguntando qué me pasó entre los muchachos. Y yo le voy a lanzar un par de teorías al doctor Hernández y a los televidentes. El doctor Hernández era un señor amable y bien intencionado que luchaba contra la corrupción hasta hace unas semanas. Pero el doctor Hernández ahora es un señor vociferante, es un señor que lanza toda clase de ocurrencias y a quien le quitaron la bandera anticorrupción. Es decir, ¿cambió el discurso? Entonces, sí, o se lo cambiaron, porque también hay una gran campaña de desprestigio. Obviamente, como él es el nuevo, él es el candidato a vencer, porque él es el candidato que viene creciendo. Así que tiene muchos elementos. Hay dos palabras que a mí me parece clave que van a ser determinantes en esta semana, Juan Roberto, que son confianza o desconfianza. ¿Cuál de los dos candidatos es capaz de generar confianza o menos desconfianza? Y la otra palabra clave es corrupción. Si usted ve esta misma encuesta, ¿cuál es el principal problema de los colombianos? Corrupción. El tema de la corrupción, que era la bandera de Rodolfo Hernández. Y dijo Gustavo Petro, nos dejamos quitar esa bandera. Que lo hablábamos hace 15 días, Néstor, María Alejandra, el tema de la corrupción. Yo creo que aquí hay un tema de banderas, pero también hay un tema de cómo se percibe el temperamento y el carácter de Rodolfo Hernández. Y con ese temperamento, María Alejandra, y con esta emocionalidad, usted hablaba hace 15 días, ahí mismo sentada, decía, aquí va a haber un factor emocional grande. Y en este tema de los muchachos, de los jóvenes, es que el cambio es grande, entre una y otra medición. Claro, pero a ver, también hay que tener en cuenta que la estrategia de Rodolfo Hernández venía, sobre todo, volcada en las redes sociales. Y esas redes sociales en las que estaba utilizando un lenguaje para llegarle a los jóvenes, estaba pareciendo simpático, estaba pareciendo gracioso. Parecía un candidato que tenía en esa particularidad, digamos, de su forma de expresarse, pues algún tipo de simpatía. Una cosa es esa y otra cosa es cuando pasa segunda vuelta y se convierte en una opción real de gobernar. Ahí creo que los jóvenes empiezan a pensar un tema de futuro, un tema de empatía, por supuesto, y también yo no creo que Rodolfo Hernández haya sido amable antes, yo creo que, digamos, su temperamento y todas estas cosas que hemos escuchado, o una cantidad de grabaciones que aparecen ahora en las que insulta, da groserías, en fin, se expresa de otra manera, pero más allá de eso, creo que para los jóvenes también se ha convertido en como en una especie de alarma de decir, bueno, y entonces este señor es así o es lo otro. Creo que es importante. Y lo otro es, si van a votar, acordémonos que este es el segmento de población que normalmente más se entusiasma, volátil, ¿no? Y de pronto no va a las urnas. Así que también es interesante ver cómo, incluso si pasaron del entusiasmo de las redes sociales a ver ya en los medios de comunicación de una manera mucho más pues consciente, si se quiere, quién es Rodolfo Hernández y qué es Rodolfo Hernández y lo que les está representando a ellos, si se identifican o no con él. Hablábamos de los jóvenes, Martín, ahora veamos que en la medida en que van subiendo las edades de los encuestados, el panorama cambia, ¿no? Veamos 25 a 34. Sí, de 25 a 34 años también lidera Gustavo Petro, tiene 60.9%, tenía 54% en mayo, y Rodolfo Hernández 36.5% y tenía 43.3%. Juan Roberto, hay algo importante y es, el voto joven está más concentrado en las ciudades grandes, por la naturaleza de la actividad económica de un joven. Y ahí hay una correlación entre lo que hablábamos ahora en términos regionales, de municipios pequeños y de grandes ciudades. Sí, veamos rápidamente ahora, repito, entre más va subiendo la edad, de 35 a 44. De 35 a 44 años, Rodolfo Hernández puntea con 49.2%, tenía 48.8%, o sea, prácticamente se mantiene, y Gustavo Petro pasa de 48.1 a 45.6%. ¿Dónde pierde ese porcentaje Gustavo Petro? En personas que se fueron más hacia el voto en blanco. Muy bien. Y veamos, nos quedan que de 45 a 54 años. Sí. 45 a 54 años, Rodolfo Hernández tiene 59.8%, Gustavo Petro 36.5%. Aquí Rodolfo Hernández gana cerca de 9 puntos y Gustavo Petro pierde unos 8 puntos, un poco más. Y nos queda, Martín, finalmente el segmento, la franja de 55 años o más. Y de 55 o más años, Rodolfo Hernández 58.7%, Gustavo Petro 32.8%, también crece Rodolfo Hernández aquí y cae Gustavo Petro. Entonces, para resumir esa franja de edades, Juan Roberto, Gustavo Petro lidera de 18 a 34 años y Rodolfo Hernández lidera de 35 años para arriba.
Algo sobre este tema, Néstor, María Alejandra, Álvaro, para cerrar un tema puntual, me quedó la frase de María Alejandra, el tema de la emocionalidad de lo que quedan estos 8 días de campaña, estrategia. Álvaro decía, pues a Rodolfo le va a tocar hacer un trabajo grande otra vez con los muchachos y a Petro con las personas de mayor edad. No entiendo cómo van a cambiar y cómo van a mover emociones, Juan Roberto, si no van a ir a debates, cancelan entrevistas. Si Rodolfo Hernández canceló actividades de campaña, es decir, sin plaza pública, sin debates de televisión. Yo no sé si la suerte ya está echada, pero van a tener que ser muy creativos para, en las limitaciones que hay físicas, restricciones de campaña electoral, mover emociones, teniendo en cuenta que pocas veces, tal vez en el año 94, entre Serpa y Pastrana, tal vez en el año 70, entre el general Rojas Pinilla y Pastrana padre, nunca como antes, no por lo menos desde que hay esta naturaleza de encuestas, vamos a tener unas elecciones tan apretadas como esta. Quisiera escuchar ahora el análisis de Álvaro, de María Alejandra Martín, mientras vemos los datos de imagen favorable de cada uno de estos dos candidatos, y esa evolución, y también el tema del conocimiento, del que hablábamos hace 15 días, en el que Rodolfo Hernández todavía tiene un terreno grande por conquistar. Martín. Sí, en términos, estas son las personas que dicen que definitivamente van a votar porque digamos son las que importan en términos de intención de voto. Gustavo Petro tiene el 96.5% de conocimiento y de ese conocimiento tiene un 49.8% favorable y un 39.5% desfavorable, es decir, tiene 10 puntos más de favorable que desfavorable. Con estos números, María Alejandra, la estrategia a seguir, así como Néstor hablaba del consejo o lo que él cree que debería hacer Rodolfo Hernández en el caso de Gustavo Petro. Es verdad que va a haber un indeciso que durante los últimos días decidirá qué hacer con su voto, pero sí es verdad también que estará decidido en la medida en que hay gente que definitivamente no va a votar por Petro y hay gente que definitivamente no va a votar por Hernández. Digamos que hay unas decisiones que parece que fueran lo mismo, pero es importante. Yo creo que nos está exigiendo mucha madurez como sociedad, como país. La historia política está llegando a un punto interesante. Yo creo que aquí hay un momento en el que los sociólogos se harán obviamente un banquete interpretando qué es lo que ha pasado para llegar a un punto de votación, pues a un punto electoral, digamos, como este, en la historia. Y creo que solamente la emoción final de saber un poco qué es para este país lo que puede para cada uno de nosotros como ciudadanos significar uno u otro, pues va a ser la definición. No creo que sea una estrategia específica de campaña. Esconderse por parte de Rodolfo es entendible porque está bajando cada vez que aparece, digamos, su imagen está siendo muy afectada y por su parte, pues Gustavo Petro ahora se tiene que defender. Lo único que hace cuando hace públicamente ante las preguntas es defenderse de los ataques. Entonces creo que van a recogerse, yo creo. ¿Qué tan bueno puede hacer para la sociedad, para la elección, para la democracia? Pues eso es, ya lo veremos. Con un tema tan complejo. Martín, antes de ir con esa conclusión, veamos el dato puntual de Rodolfo Hernández. Sí, en el caso de Rodolfo Hernández, su conocimiento es 89.4%, es decir, 7 puntos menos que Gustavo Petro. Tiene un favorable de 48.1 y un desfavorable de 32.9, que haciendo la resta significaría que tiene 15 puntos más de favorable que de desfavorable. Pero aquí Néstor y Álvaro, el tema, empiezo con Néstor, es que si se puede traducir, lo conocen más, pero ¿para mal? Juan Roberto, creo que estas cifras son importantes. Sí. El favorable de los dos está por debajo del 50%. Sí. Para que usted se acuerde de este dato, porque cualquiera que sea el ganador, y seguramente va a subir después de la elección, pero vamos a elegir un presidente que más de la mitad no lo tiene, más de la mitad del país no lo tiene en concepto favorable. Eso es clave, Álvaro, el tema de que igual, como comenzamos hablando, el país dividido, en este caso, se ve claramente en el reflejo de la favorabilidad de uno y otro, o desfavorabilidad. En el mundo de hoy, a diferencia del pasado, ganan los candidatos que tienen alta desfavorabilidad porque eso lo permite la polarización. Ambos candidatos tienen altas desfavorabilidades. Y la responsabilidad es de los líderes, pero en este caso es difícil porque estamos en una campaña con mucho de populismo. Entonces le queda a la sociedad tomar una decisión serena, sensata, tratando de alejarse de las emociones que tratan de producir los candidatos y tomar una decisión más racional.
pensando en qué puede venir hacia adelante. El problema es que los candidatos, hay incertidumbre sobre qué tipo de presidentes serían, pero yo creo que ya hay suficientes elementos para que la gente piense, y las elecciones no son generalmente perfectas, donde uno puede votar feliz por un candidato perfecto, sino entre dos opciones con problemas y ventajas. Colombia está cambiando, pero hay que ser conscientes de que un resultado muy ajustado va a profundizar una inestabilidad que no nos conviene. Entonces, que los ciudadanos votando serenamente podemos cambiar las cosas, y la clave va a estar en la participación. Serenidad y raciocinio en una campaña tan difícil. Martín, cierro simplemente con el dato de la ficha técnica de nuestra encuesta y con una pregunta que nos hacen muchos televidentes y oyentes en Blue. ¿Por qué da cuando usted suma ese resultado de intención de voto, da 100.1? Sí, da 100.1 porque presentamos un solo decimal en las cifras de cada candidato, es decir, si por ejemplo Rodolfo Hernández tiene 48.2, le ponemos dos decimales, sería 48.18, en el caso de Gustavo Petro 47.17 y en el caso del voto en blanco 4.66. Entonces, aproximando, puede dar ese 0.1 adicional. Y en cuanto a la ficha técnica, y si realizamos 2.000 encuestas, casi 1.400 de personas que dijeron definitivamente van a votar en zonas rurales y urbanas del país de manera personal, con tarjetón físico, y eso nos da un margen de error del 2.7% para las preguntas de intención de voto, es decir, para esas casi 1.400 encuestas de personas que dijeron que sí votarían. Tal vez, Martín, gracias. Tal vez la última, una palabra de cada uno, acudiendo a lo que han dicho todos de diferente forma, es que trate de quedar algo de serenidad, como decía Álvaro, y de racionalidad, Néstor, María Alejandra. Y de generar, Juan Roberto, alguna clase de esperanza. Yo creo que había algún momento en el que uno votaba contento, ¿no es verdad? Y uno votaba esperanzado en que el país... Yo siento que esta elección es particularmente atípica porque estamos teniendo dos candidatos atípicos que generan más miedos. Entonces, ojalá el tema no sea cuál es el menos malo. El menos malo, María Alejandra. Cada elección es una oportunidad de mirarse, y creo que Colombia se está mirando en este momento 2022, circunstancias globales muy interesantes, circunstancias nacionales muy particulares, un gobierno que termina de Iván Duque con un alto desprestigio, y creo que encontrar la fórmula pues va a ser muy complicado, pero la fórmula clara para todos es la democracia, es el voto y es la participación. Álvaro. La gente quiere cambio, pero cambiar es muy difícil. Aquí hay dos propuestas fundamentalmente enfocadas, una en el cambio político, en el modelo político, y otro en el modelo económico. Ambas son difíciles. Ojalá cambiar fuera tan fácil como dicen los candidatos. Entonces hay que hacer una reflexión de fondo sobre ese cambio, qué tan viable es, qué tan positivo es y cuál de los dos es más importante en el inmediato futuro. Álvaro, Martín, gracias. Néstor, muy amable. María Alejandra, nos vemos aquí el domingo, esperemos qué pasa esta semana. Así es. A ustedes muchas gracias, los esperamos esta semana en la última cobertura de Colombia Decide y por supuesto el día de las elecciones el 19 de junio.